Bienvenidos de vuelta al programa. Este fin de semana el afamado escritor Mario Vargas Llosa dio una entrevista al diario La República de Lima y anunció que apoya políticamente al exministro de Economía, candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski. A mí me ha sorprendido. Yo pensé que Vargas Llosa apoyaría a su amigo de toda la vida, Alfredo Barnechea. Creo que Mario ha sido injusto con Alfredo Barnechea. Barnechea merecía el respaldo, la adhesión de Vargas Llosa. ¿Por qué Vargas Llosa ha preferido a Kuczynski? No lo sé. Tal vez porque Kuczynski es un empresario, un financista liberal y Alfredo es en cambio un probado socialdemócrata. Tal vez porque Kuczynski, como Vargas Llosa, cree que al Estado hay que adelgazarlo todo lo que se pueda. Nunca puede ser demasiado flaco o delgado un Estado. En cambio, Alfredo cree que el Estado tiene que intervenir a veces necesariamente en la economía. En todo caso, entre Kuczynski y Barnechea, y sin que nadie me lo haya preguntado, yo ciertamente prefiero a Alfredo Barnechea, por varias razones. La principal es que Pedro Pablo ya ha servido suficientemente al Perú, ha sido varias veces ministro de Energía, de Economía. En los 60s ya servía decorosamente al Perú. En el primer gobierno de Fernando Belaúnde era gerente del Banco Central. En el segundo gobierno de Belaúnde fue ministro de Energía. Luego con Toledo fue 2 veces ministro de Economía. Entonces Pedro Pablo ya ha ocupado posiciones de alto privilegio en el poder. Luego, tiene una edad que me parece a mí que es ya un poco avanzada para postularse a un cargo público. Tiene 77 años y medio. En octubre va a cumplir 78 años. Nació el año 38. Es decir, es casi contemporáneo de Vargas Llosa, que nació el 36. Yo creo que postular a la presidencia con 77 años y medio parecería una desmesura, un exceso, un arranque de optimismo. Porque en el Perú la expectativa de vida, según el Instituto Nacional de Estadística, y esto salió el pasado noviembre, es de apenas 72 años para los hombres. O sea, los hombres peruanos en promedio nos morimos a los 72 y Pedro Pablo Kuczynski tiene ya 77 y medio. O sea, según las estadísticas peruanas, según la expectativa promedio de vida en el Perú, él ya está jugándose los descuentos. Y yo creo que ninguna gran empresa o corporación peruana o transnacional contrataría a un gerente con 77 años y medio. De modo que es un poco aventurado o temerario por parte de Kuczynski con esa edad querer ser presidente por 5 años, entre los casi 78 y los casi 83. Ahora él podría decir, pero es que para morirme yo no voy a ser peruano, voy a ser norteamericano, porque él poseía ambas nacionalidades como yo, y cosa que yo no veo como algo deplorable o abominable, yo no lo voy a criticar por eso. Él podría decir, yo para morirme prefiero ser norteamericano porque en Estados Unidos la expectativa o la esperanza de vida es de 76 años, pues incluso como norteamericano ha sobrepasado ya el promedio de esperanza de vida, tiene ya 77 y medio. Luego hay 2 apuntes que quería hacer de Pedro Pablo que me parecen divertidos. Él, el año 92, dejó un banco, el First Boston. Y a mediados de los 90 fundó un private equity acá en Miami. Una empresa que reunió centenares de millones de dólares, como 500 millones para comenzar, y empezó a comprar en América Latina. Chile, Argentina y Perú principalmente. Y él en los 90 hizo grandes negocios durante el fujimorismo, con empresas privatizadas. Él ganó mucho dinero en el Perú en las épocas de Fujimori, de modo que él debería ser fujimorista. Él debería ser más fujimorista que Keiko, porque del 95 al 2000 ganó en el Perú muchísimo dinero. En esas épocas él había dejado a su esposa de toda la vida, Jane, después de 33 años y se había enamorado de Nancy. Y andaba aquí en Miami en un Porsche rojo. Y yo tengo para mí que un hombre que conduce un automóvil rojo no es de confianza. Un sesentón que anda en un Porsche rojo deportivo, rojo chillón primavera, rojo torero, no puede ser presidente.
Y luego hay otro detalle en la biografía de Pedro Pablo que me encanta. Cuando él empezó a comprar acciones en Chile, Perú y Argentina en los 90s, compró un cementerio en Chile, Parques del Sendero. Le costó $23 millones. Era dueño de un cementerio en Chile. Y yo me digo, el presidente del Perú no puede ser dueño o haber sido dueño de cementerios en Chile. Si uno se dedica al negocio de sepultar muertos en Chile, no debería ser presidente del Perú. Veo ahí un conflicto de intereses, si no ético, por lo menos estético. Esto me parece llamativo y curioso. Otro detalle en la vida de este genio de las finanzas, que es Pedro Pablo Kuczynski, ya bastante mayor para ser presidente, es que a mediados de los 90s, uno de los hombres más ricos de Suiza, llamado el Bill Gates suizo, Stefan Schmidt-Heiny, perdónenme si no lo pronuncio con la acentuación debida, Stefan Schmidt-Heiny, sentado sobre 3 o 4 billones de dólares, que había sido dueño de Eternit, una compañía fabricante de fibras de cemento. Este Schmidt-Heiny tuvo que vender Eternit, porque la fibra de cemento se hacía del amianto o del asbesto, que es un mineral cancerígeno. Miles de obreros murieron por eso. Él ha sido enjuiciado en las cortes europeas, ha tenido que pagar 100 millones de euros de indemnización a las miles de familias que murieron en sus fábricas de Eternit. Y este señor, cuando vendió Eternit, le entregó una parte sustancial de su fortuna a Pedro Pablo para que lavara su biografía en América Latina y lo presentara como un filántropo pro medio ambiente. Este es otro momento en que yo me pregunto, ¿hizo bien Pedro Pablo en manejar el dinero del ex dueño de Eternit, compañía que había provocado la muerte de miles de obreros víctimas de cáncer por asbesto, la maldición del amianto? Búsquenlo en internet. Stefan Schmidt-Heiny, maldición del amianto, Pedro Pablo Kuczynski, porque el fondo que manejaba Pedro Pablo con la fortuna de 3 billones de Schmidt-Heiny era el fondo Nueva Management. En fin, son apuntes alrededor de la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, un hombre que a la improbable edad de casi 78 años quiere ser presidente del Perú 5 largos años. Regresamos después de la pausa.